Mi esposa me envió ese mensaje desde su escapada secreta con amigas. Si te pones celoso, bloquéame y listo. Mi respuesta fue un simple, que te diviertas. Sonreí al enviarlo. Ella no podía imaginar, en ese momento, lo que encontraría al volver. Para poner contexto, tengo 33 años. Llevo casado con Camila, de 30, desde hace 4 años, aunque nuestra relación en total sumaba 6. 6 años construyendo lo que yo creía que era una vida compartida. Trabajo como ajustador de reclamos de seguros, ingresos decentes, horarios estables, nada llamativo, pero suficiente para vivir sin sobresaltos. Para quienes entienden de temas legales, el contrato prenupcial y la escritura de la casa terminaron siendo más importantes que la infidelidad misma. A la justicia no le interesaron mis emociones, solo los documentos. Camila trabajaba en una boutique del centro, vendiendo velas caras y productos naturales a personas que confundían aceites esenciales con medicina. Cuando la conocí, tenía 2 empleos y estaba ahogada en deudas estudiantiles. Yo la ayudé a organizar sus finanzas, a renegociar el crédito del auto, incluso firmé como aval cuando su tarjeta de crédito estaba al límite. Creí que estaba invirtiendo en una compañera de vida. Con el tiempo, las señales de alerta fueron apareciendo. Se quejaba constantemente de que no alcanzaba el dinero, pero hacía pedidos online de cremas faciales carísimas. Decía que había que recortar gastos mientras agendaba citas en el spa 2 veces al mes. Cada vez que intentaba hablar del presupuesto, se ponía a la defensiva. Me acusaba de controlador, decía que yo no entendía la presión de su trabajo. Yo lo dejaba pasar. Pensaba que así funcionan las relaciones, elegir batallas, ceder, confiar. Luego empezaron las noches largas. Al principio, hace unos 4 meses, ocurría una vez por semana. Me escribía diciendo que la tienda estaba llena y que tenía que cerrar tarde. Después fueron 2 veces. Luego, todos los jueves sin excepción. Una vez me ofrecía llevarle la cena. Me dijo que no, que sería incómodo con clientes alrededor. No insistí. Debí hacerlo. Hasta que llegó ese jueves. Volví a casa esperando encontrarla cocinando o viendo televisión. En lugar de eso, me recibió una casa vacía. No había nota, ni mensaje. Solo silencio, y el aroma de su perfume, como si hubiera salido apurada hacía poco. Llamé a su teléfono, buzón de voz. Escribí mensajes. Nada. Durante 2 horas me senté en la sala, imaginando escenarios, un accidente, una emergencia, cualquier cosa que explicara por qué mi esposa había desaparecido sin avisar. Entonces el teléfono vibró. El viaje a Ninami con Fernanda y Valentina. Viaje de chicas. Necesitaba desconectarme. Deja de explotar mi teléfono. Me quedé mirando la pantalla. Ninami estaba a cientos de kilómetros. No hubo conversación previa, ni aviso, ni una sola pregunta sobre si yo tenía planes o si esto funcionaba para nosotros como pareja. Simplemente se fue. Le respondí. ¿No se te ocurrió mencionarlo antes de salir? La respuesta fue inmediata. Sabía que lo harías incómodo. Siempre lo haces. Relájate y déjame disfrutar por una vez. Por una vez. Como si yo la hubiera estado reteniendo durante 6 años. Como si nuestro matrimonio fuera una cárcel de la que por fin escapaba. Respiré hondo y escribí otra pregunta. ¿Quién más está ahí? Los puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente. Solo las chicas. ¿Por qué importa? Importaba porque era mi esposa y se había ido de viaje sin decirme nada. Entonces llegó el mensaje largo, el ataque frontal. Esto es exactamente por lo que no te lo dije. Eres controlador. Necesitas saber cada detalle de mi vida como si fueras mi oficial de libertad condicional. Es agotador, Matías. Si vas a ponerte celoso cada vez que hago algo divertido, mejor bloquéame y déjame vivir. Ahí estaba el ultimátum, enviado desde una playa lejana. No respondí de inmediato. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y lo bebí despacio, dejando que el silencio se asentara. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Era un número distinto. Fernanda. Su mensaje era largo. Y lo cambió todo. Hola, Matías. Sé que esto va a ser inesperado, pero Valentina y yo necesitamos decirte algo. No estamos en Ninami porque quisiéramos. Rodrigo, el jefe de Camila, pagó todo. Ella nos rogó que viniéramos como coartada para que tú no sospecharas. Aceptamos porque estábamos esperando el momento correcto para decirte la verdad. Camila lleva meses teniendo una relación con Rodrigo. Tenemos pruebas, fotos, mensajes, audios. Estamos cansadas de cubrirla. Nos usa cuando le conviene y nos descarta después. El mes pasado le dijo a Rodrigo que Valentina era inestable emocionalmente y que no debía ser promovida. Valentina se enteró por otro compañero. Camila ha estado saboteándonos en el trabajo mientras finge ser nuestra amiga. Ya no más.
Volvemos mañana por la mañana, ¿podemos ir a tu casa y mostrarte todo? No era un acto de bondad. Camila había usado sus nombres como escudo, y ellas querían salir antes de quedar enterradas con ella. Leí el mensaje 2 veces y llamé. Fernanda respondió al primer tono. Hablaba en voz baja, como escondida. Todo lo que te escribí es verdad, me dijo. Valentina y yo empezamos a guardar pruebas porque no confiábamos en ella. Camila no tiene idea de cuánto la detestamos. Cree que la admiramos como todos. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque cruzó una línea. Le dijo a Rodrigo que Valentina no estaba emocionalmente apta para el puesto de subgerente. Valentina llevaba 2 años trabajando para ese ascenso. Camila lo quería para ella y arruinó la carrera de su mejor amiga con mentiras. Y conmigo hizo lo mismo. En el trabajo dice que yo te envidio, que invento dramas porque estoy sola y resentida. Mientras tanto, se acuesta con el jefe y me usa de fachada. Su tono se endureció. Tenemos capturas de todo. Mensajes entre ella y Rodrigo desde hace 4 meses. Fotos de cenas que no eran reuniones laborales. Audios donde se burla de ti. Literalmente dice, él no hace nada. Puedo hacer lo que quiera. Sentí algo frío instalarse en el pecho. No fue rabia. Tampoco sorpresa. Fue claridad. ¿Cuándo llegan? Pregunté. Mañana al mediodía. Podemos ir directo desde el aeropuerto, si te parece. Está bien. Corté la llamada y me quedé sentado en la casa en silencio. Desde el dormitorio, nuestra foto de boda me observaba desde el mueble, como si perteneciera a otra vida. Las lágrimas de felicidad de ella, la sonrisa orgullosa de mi padre diciéndome que había elegido bien, todo eso hoy parece pertenecer a otra vida. A otro hombre. A otro tiempo. A la mañana siguiente no llamé a ningún amigo. No hubo desahogos ni discursos cargados de emoción. La primera llamada que hice fue fría, directa y completamente racional. Llamé a un abogado de divorcios. Lo conocía desde antes. 2 años atrás había gestionado un reclamo de responsabilidad civil para su estudio. Era un tipo serio, meticuloso, de los que devuelven llamadas rápido y se toman el tiempo de explicarte cada paso sin convertir cada pregunta en una factura adicional. Contestó al tercer tono. Le expuse la situación como si estuviera redactando un informe profesional, datos concretos, hechos verificables, sin opiniones ni dramatismos. Me escuchó con atención y luego fue directo al punto. ¿Firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse? Sí. Por insistencia de mi madre. En ese momento, Camila no tenía prácticamente nada. Yo ya era propietario de la casa, una herencia de mi abuelo, además de mis cuentas de retiro y ahorros. El acuerdo protegía todo lo que yo aportaba al matrimonio. Lo que se adquiriera durante la relación se dividiría según la contribución de cada uno. Yo había sido el principal sostén económico desde el primer día. Ella, en cambio, había sido quien más gastaba. Del otro lado de la línea escuché un sonido breve, algo parecido a satisfacción contenida. Eso cambia mucho las cosas, dijo. El acuerdo prenupcial y el hecho de que la vivienda sea anterior al matrimonio son las claves para que este proceso se mantenga limpio. La infidelidad no es lo central desde el punto de vista legal, pero sí destruye su credibilidad si intenta disputar algo. Pregunté por la casa. La heredaste antes del matrimonio, está pagada y su nombre nunca fue agregado a la escritura. Entonces es tuya. No tiene ningún derecho sobre ella. Me explicó que la ley de Arizona respeta los acuerdos prenupciales siempre que se hayan firmado de forma voluntaria y con plena divulgación. ¿Ella tuvo su propio abogado cuando firmó? Sí. Yo mismo cubrí los honorarios porque no podía pagarlos. Aún mejor, respondió. Eso elimina cualquier argumento de coacción o defecto de procedimiento. Fue claro, las probabilidades estaban a nuestro favor, pero nada en un tribunal es completamente seguro. Luego pasó a lo práctico y me dictó una lista que anoté palabra por palabra. Primero, abrir una nueva cuenta bancaria en otra entidad y trasladar allí mi depósito directo. Segundo, eliminarla como usuaria autorizada de todas las tarjetas de crédito. Tercero, congelar mi historial crediticio. Cuarto, cambiar beneficiarios de seguros de vida, cuentas de retiro y planes 401k. Quinto, recopilar los últimos 3 meses de estados de cuenta de las tarjetas conjuntas para analizar el patrón de gastos. Le pregunté qué pasaría con su situación habitacional. La casa es tuya. Cuando presentemos la demanda, solicitaré órdenes temporales para que tengas la posesión exclusiva de la vivienda. Con la infidelidad documentada y el carácter prematrimonial del inmueble, es muy probable que el juez las conceda. Ella tendrá que buscar dónde quedarse mientras dure el proceso. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Me advirtió que el calendario judicial suele ser un caos. Si presentábamos todo el lunes por la mañana, tal vez podríamos entrar en agenda de emergencia para el miércoles. Con suerte, las órdenes temporales estarían firmadas antes de terminar la semana.
Una vez emitidas, ella tendría 72 horas para retirar sus pertenencias personales bajo supervisión. Después de eso, tendría prohibido entrar legalmente a la propiedad. Perfecto. Antes de despedirse, agregó algo más. Mencionaste que sus amigas vienen con pruebas. Consigue todo. Capturas de pantalla, fotos, audios si son legales. Arizona permite grabaciones con consentimiento de una sola parte. Todo lo que ella haya dicho puede documentarse. Y, siendo sincero, a mí me interesa más el uso indebido de fondos conjuntos que la infidelidad en sí. Colgué y ejecuté la lista como si estuviera manejando un reclamo de alto valor. Durante las siguientes 3 horas funcioné en automático, preciso, ordenado, sin emociones. Abrí la nueva cuenta, cambié el depósito directo, eliminé a Camila de mis tarjetas, congelé mi crédito, modifiqué beneficiarios a favor de mi hermano y llamé a recursos humanos para actualizar mi contacto de emergencia, que pasó a ser mi madre. Luego revisé los estados de cuenta. La tarjeta conjunta contaba una historia bastante clara. Visitas frecuentes a salones de lujo, compras en tiendas de diseñador donde jamás habíamos entrado juntos, un día de spa que costó más que nuestro presupuesto mensual de alimentos, adelantos de efectivo por un total de $600 en apenas 2 meses. Todo mientras ella se quejaba constantemente de que el dinero no alcanzaba. Había también un cargo de una joyería que no reconocía, $340. Revisé la fecha. 2 semanas después de nuestro aniversario. Ese año no me había dado nada. Había insistido en que lo mejor era ahorrar y no intercambiar regalos. Evidentemente, el obsequio no había sido para mí. Guardé capturas de todo y las archivé. Luego fui al banco y retiré exactamente el 50% de nuestros ahorros conjuntos. Ni un centavo más de lo que me correspondía. Documenté la operación y deposité el dinero en mi nueva cuenta. Para el mediodía, el cortafuegos financiero estaba completamente levantado. A las 12:47 del mediodía, sonó el timbre. Fernanda y Valentina estaban en la puerta, con maletas de mano y rostros agotados. Discutían en voz baja sobre por dónde empezar. Tenemos todo, dijo Fernanda, levantando su teléfono. Está acabada. Me hice a un lado. Pasen. Extendieron el material sobre la mesa de la cocina como si fueran pruebas de una escena del crimen. Las capturas de pantalla eran contundentes, mensajes entre Camila y Rodrigo que se remontaban a 4 meses atrás. Algunos estaban grabados en vídeo porque ella solía borrar conversaciones cuando se ponía paranoica. Rodrigo, no dejo de pensar en anoche. Camila, yo tampoco. Rodrigo, ¿cuándo puedo verte de nuevo? Camila, mañana. Dile que trabajas hasta tarde. Rodrigo, perfecto. Camila, ya está planeado. Él nunca revisa. Había fotos de cenas en restaurantes que yo no conocía. Rodrigo con la mano apoyada en su espalda baja, ella inclinándose hacia él, poses demasiado íntimas como para admitir dudas. Una imagen en particular me dejó sin aire, una selfie de ambos en lo que parecía un asador de alto nivel. Camila llevaba puestos los aretes que yo le había regalado por nuestro 3er aniversario. El mensaje que había enviado al grupo decía: mis 2 cosas favoritas, buena comida y mejor compañía. Había usado mi regalo para salir a cenar con otro hombre. Durante 3 meses había apartado dinero con cuidado. No era una compra impulsiva ni algo superficial. Pensé en esa joya como un símbolo, como un gesto concreto de que seguía apostando por nosotros, incluso cuando las cosas no estaban del todo bien. Nunca imaginé que terminaría siendo solo un accesorio más en una historia que yo no conocía. Saber que lo usó durante su aventura me golpeó con una mezcla extraña de rabia y asombro. La audacia del acto fue tan descarada que, por un instante, casi me dejó sin palabras. Valentina fue quien rompió el silencio. Se sentó frente a mí y dejó su teléfono sobre la mesa, como si ese objeto pesara más de lo normal. Sin dramatizar, sin levantar la voz, simplemente reprodujo los mensajes de audio uno por uno. No necesitó explicarme nada al principio. La voz de Camila sonaba relajada, incluso alegre. Reía con naturalidad mientras hablaba de mí como si fuera parte del mobiliario de una casa que ya no le importaba. Es tan predecible, decía entre risas. Podría hacer cualquier cosa y él solo se quedaría ahí, sin decir nada. Nunca pregunta, nunca cuestiona. Es como estar casada con un mueble, uno que paga las cuentas. Escuché todo sin cambiar la expresión. No porque no doliera, sino porque en ese momento algo dentro de mí se apagó. Ya no estaba sorprendido, solo estaba confirmando lo que, en el fondo, llevaba tiempo evitando aceptar. Hay más, dijo Valentina al detener el audio. Fernanda también tenía que contarte algo. Fernanda respiró hondo antes de hablar. Se notaba que había repasado esas palabras muchas veces en su cabeza. Camila nos ha estado perjudicando en el trabajo desde hace meses, empezó. No fue algo puntual, fue constante, silencioso.
Valentina iba a recibir el ascenso a subgerente. Todo estaba encaminado. Valentina apretó la mandíbula, como si aún le costara decirlo en voz alta. Trabajé 2 años para eso, dijo. 2 años quedándome horas extra, cubriendo turnos, resolviendo problemas que no eran míos. Y ella lo destruyó con una sola conversación. Fernanda continuó, con un tono más firme. Camila le dijo a Rodrigo que Valentina tenía problemas emocionales, que no iba a soportar la presión del cargo. Que era inestable. El silencio se volvió espeso. Y conmigo hizo lo mismo, añadió Fernanda. Le dijo a medio mundo que yo estaba resentida, que era una amargada porque estaba soltera. Mientras tanto, me invitaba a viajes para usarme como coartada mientras se acostaba con el jefe. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Por qué no dijeron nada antes?, pregunté. Valentina bajó la mirada. Porque no teníamos pruebas. Y porque no sabíamos si nos creerías. Camila sabe manipular muy bien las situaciones. Siempre logra ponerse en el papel de víctima. Nos habría hecho quedar como envidiosas o exageradas. Fernanda asintió. Pero cuando arruinó definitivamente lo del ascenso, decidimos no movernos sin respaldo. Empezamos a documentar todo. Mensajes, audios, fechas. Este viaje fue la oportunidad perfecta. Fingimos normalidad, sonreímos para las fotos, y mientras tanto recopilamos evidencia. Fernanda deslizó el dedo por su celular y me mostró una captura. Esto es de hace 3 semanas, dijo. Camila nos escribió preguntando si la cubriríamos si alguna vez le preguntabas por Paula. Dijo que llevaba meses planeando este viaje, pero que no podía contártelo porque te pondrías histérico. Leí despacio. Lo llamó su vacación de libertad, añadió. ¿Vacación de libertad? Repetí, sin poder evitarlo. Exactamente esas palabras, confirmó Valentina. Luego me mostró otra imagen. Y esta es la que más me marcó, dijo. Hace 2 semanas le escribió a Rodrigo preguntándole si dejaría a su esposa por ella. Leí la respuesta. Tal vez algún día. Ella le mandó un corazón, continuó. Y le dijo que lo esperaría para siempre. Fernanda soltó una risa corta, amarga. Ese para siempre duró menos de un mes. Miré la mesa cubierta de pruebas, audios, fotos, capturas, fechas. No había lugar para dudas, ni para interpretaciones generosas. Esto es más que suficiente, dije al fin. Valentina se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya inicié el divorcio, respondí. Los documentos están en proceso. Será notificada en su trabajo. Y gracias al acuerdo prenupcial, no se lleva nada. La casa es mía. Mis cuentas son mías. Ella se va con lo que trajo al matrimonio, deudas y gustos caros. Valentina y Fernanda intercambiaron una mirada cargada de alivio y satisfacción. Queremos estar aquí cuando lo descubra, dijo Valentina. Hemos esperado este momento durante meses. Ella no sabe que regresaron, comenté. No, respondió Fernanda. Le dijimos que teníamos una intoxicación y que nos quedaríamos en el hotel. Estaba demasiado ocupada con Rodrigo como para preocuparse. Perfecto, dije. Cuando algo no le cierre, vendrá corriendo. Y ustedes estarán aquí. Nos instalamos en la sala como si fuera una noche cualquiera. Pedí pizza. Encendimos la televisión. El contraste entre la normalidad del momento y lo que estaba por venir era casi absurdo. Mi teléfono vibraba cada tanto. Matías, el clima aquí es increíble. Deberías ver este atardecer. Luego. ¿Sigues ignorándome? Qué maduro. Más tarde. Tu actitud es exactamente la razón por la que necesitaba este viaje. Siempre tan negativo. Les mostré cada mensaje. Se rieron, no con alegría, sino con esa risa seca que aparece cuando la verdad ya no duele, solo confirma. Cerca de las 6, los mensajes cambiaron de tono. Hola. ¿Por qué no respondes? Hablé con la madre de Valentina. Dice que volvió esta mañana. ¿Por qué su teléfono va directo a buzón? Matías, algo está mal. Fernanda miró su teléfono. Me llamó 6 veces. ¿Respondiste? No. 20 minutos después llegó el último mensaje. Voy a volver. Siento que algo no está bien. La dejé venir. Su vuelo aterrizó a las 11:42 de la noche. Lo estaba siguiendo. A las 12:34, los faros cruzaron la ventana. Un portazo. Pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe. Camila estaba ahí, descompuesta, con el mismo vestido del avión. El maquillaje corrido, el cabello desordenado. Parecía haber corrido desde la pista. Entonces las vio. Fernanda y Valentina, sentadas en el sofá. En mi sofá. ¿Qué es esto?, dijo, con la voz quebrada. Valentina sonrió apenas. Vinimos a apoyar a Matías. Después de lo que hiciste.
Camila pasó de la confusión al miedo y luego a la rabia en segundos. ¿Qué le dijeron?, gritó. ¿Qué mentiras inventaron? Fernanda se puso de pie con calma. Ninguna. Solo la verdad. Camila se quedó pálida. Se lo mostraron todo. Todo, dije. Los mensajes, las fotos, los audios. Se giró hacia mí, con lágrimas formándose. Matías, no entiendes. Entiendo perfectamente, respondí. Cuando se lanzó contra Fernanda, todo ocurrió rápido. Gritos, forcejeo, la mesa volcada. Observé apenas un par de segundos antes de intervenir. La separé de un tirón. ¿Basta? El silencio cayó de golpe. Esto terminó, dije. El divorcio ya está iniciado. El lunes te notificarán en tu trabajo. Su rostro se deshizo. Fue un error. 4 meses no son un error, respondí. Son una elección. Y la tomaste cada día, mientras me mentías a la cara. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. No. No podemos. Porque no hay nada que arreglar. El acuerdo prenupcial es claro. Cada uno se queda con lo que aportó al matrimonio. Y tú no aportaste nada. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de escuchar un idioma desconocido. Le recordé que el prenupcial se firmó antes de la boda, que su propio abogado lo revisó y que aceptó cada cláusula sin objeciones. No puedes hacerme esto, dijo con la voz quebrada. Ya lo hice, respondí con calma. Mi abogado solicitará órdenes temporales esta misma semana. Le expliqué, sin elevar la voz, que si el tribunal me concedía la posesión exclusiva de la casa, tendría que buscar otro lugar donde quedarse. ¿Tu casa?, replicó. Yo vivo aquí. Esta es mi casa. Tu nombre nunca estuvo en la escritura, aclaré. Nunca lo estuvo. Legalmente eres una invitada que se quedó más tiempo del permitido. Camila se quedó inmóvil, temblando. Su mundo se desmoronaba, y por primera vez, no tenía a quién culpar más que a sí misma. Entonces me giré hacia Fernanda y Valentina. Les agradecí, de forma sincera, todo lo que habían hecho. Valentina asintió en silencio. Ambas tomaron sus bolsos y salieron sin mirar atrás. La puerta principal se cerró detrás de ellas con un clic suave, casi respetuoso. Camila me miró en medio del silencio que quedó flotando en la sala. ¿Me estás reemplazando por ellas? No estoy reemplazándote con nadie, le respondí. Te estoy sacando de mi vida. No es lo mismo. Se dejó caer en el sofá, sollozando. Yo apagué la luz del salón y caminé hacia el dormitorio. A mis espaldas, su llanto llenaba la oscuridad. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, casi irreales. Trabajé desde casa, desde mi oficina, y le expliqué a mi jefa que estaba manejando una situación familiar complicada. Ella había visto suficientes casos relacionados con conflictos domésticos como para entender sin necesidad de detalles. No hizo preguntas. Solo dijo, tómate el tiempo que necesites y manténme informado. Camila se instaló en la habitación de invitados. Nos cruzábamos como dos desconocidos que comparten un vagón de metro, sin palabras, sin miradas, sin contacto. Dos personas ocupando el mismo espacio mientras los documentos legales avanzaban para alcanzar la realidad. Lo intentó 2 veces. La primera, tocó la puerta de mi oficina y preguntó si podíamos hablar. Le dije que no había nada que discutir. La segunda, dejó una carta escrita a mano sobre la encimera de la cocina. 4 páginas llenas de disculpas, promesas y explicaciones. No leí más allá del primer párrafo. La tiré a la basura mientras ella observaba desde el pasillo. Yo seguí documentándolo todo. Cada publicación que hacía en Instagram, cada historia, cada comentario, quedaba registrada. Sus historias desde Ninami seguían visibles. Rodrigo aparecía en los fondos, con etiquetas de ubicación, fechas y horarios claros. Todo quedó respaldado, clasificado y ordenado. El lunes por la mañana, mi abogado tenía los documentos listos. La notificación fue precisa, casi quirúrgica. El notificador judicial entró a la boutique a las 10:15 de la mañana. Camila estaba atendiendo en la caja. Rodrigo se encontraba en la oficina trasera. Todo duró menos de 30 segundos. Los mensajes empezaron de inmediato. Camila, ¿qué es esto? Camila, un hombre apareció en mi trabajo. Camila, delante de todos. Camila, delante de Rodrigo. ¿Hablas en serio? ¿Te estás divorciando de mí? Respondí solo una vez. Mi abogado se comunicará con el tuyo. La audiencia por las órdenes temporales se celebró ese miércoles. Mi abogado presentó las pruebas, capturas de pantalla, fotografías, mensajes de voz donde ella me describía como si fuera un mueble, el acuerdo prenupcial con ambas firmas debidamente notarizadas. El juez no estaba interesado en dramatismos ni discursos largos. Las órdenes temporales fueron concedidas.
Posesión exclusiva de la vivienda para mí. No era venganza. Era una medida práctica para evitar que siguiéramos viviendo uno encima del otro. Camila tenía 72 horas para retirar sus pertenencias personales, bajo mi supervisión. Después de eso, quedaba legalmente prohibido que ingresara nuevamente a la propiedad. Mi abogado me llamó apenas salimos del tribunal. Salió tan bien como podía esperarse, me dijo. El juez revisó la evidencia y avanzó sin rodeos. El abogado de Camila intentó argumentar que ella no tenía a dónde ir. El juez fue claro, eso no era un problema del tribunal. Ella tomó sus decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. Las semanas siguientes fueron una sucesión de documentos, llamadas y revisiones legales. Mi abogado me guió paso a paso. El acuerdo prenupcial era sólido. Lo había redactado él mismo. El abogado de Camila lo había revisado. Ambas firmas estaban notarizadas. Existía divulgación financiera completa por ambas partes al momento de firmar. El abogado de ella intentó cada ángulo posible. Alegó que había contribuido al hogar. Presentamos 4 años de estados de cuenta que demostraban lo contrario, aportes mínimos y gastos elevados en artículos personales. Alegó que el acuerdo había sido firmado bajo presión. Se presentó el documento firmado por su propio abogado, confirmando que había sido asesorada de forma independiente y que firmó de manera voluntaria. Intentó introducir la idea de una pensión conyugal. Su propio abogado admitió que era poco probable, dadas las cláusulas del acuerdo, la duración del matrimonio y su capacidad para trabajar. La solicitud fue retirada en menos de una semana. La casa nunca estuvo en discusión. Nunca lo estuvo. La casa siempre fue mía. La había comprado mucho antes del matrimonio, con mis ahorros y años de trabajo constante. El título de propiedad jamás llevó el nombre de Camila, y eso, desde el punto de vista legal, marcaba una línea imposible de cruzar. No existía ambigüedad alguna. Durante la audiencia preliminar, su abogado intentó construir una narrativa distinta, insinuando que ella había contribuido a mejorar la vivienda. Mi abogado no levantó la voz ni mostró emoción alguna. Simplemente le pidió que detallara cada mejora, que las enumerara con fechas, facturas y comprobantes. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Ese silencio fue largo, incómodo y definitivo. No había nada que listar porque nada era real. Mientras el aspecto legal avanzaba con una claridad casi quirúrgica, la vida personal y laboral de Camila se desintegraba de forma acelerada. Rodrigo se apartó de ella en cuanto recibió la notificación oficial. Al parecer, que una empleada casada reciba los papeles de divorcio dentro del local, con clientes alrededor y el gerente presente, no es algo que la empresa considere saludable para su imagen. La trasladó a una sucursal secundaria, ubicada lejos del centro, redujo su carga horaria y dejó de responderle los mensajes. Pasó de ser alguien protegida a una molestia incómoda. Es curioso cómo cambian las prioridades cuando alguien deja de ser un secreto excitante y se convierte en una responsabilidad peligrosa. Con el paso de los días, empezaron a llegarme comentarios indirectos. Recursos Humanos había iniciado una investigación formal. Alguien, sin identificarse, había enviado a la oficina central las capturas de los mensajes entre Rodrigo y Camila. La empresa tenía normas estrictas sobre relaciones entre jefes y subordinados, y él quedó automáticamente bajo revisión del gerente distrital. Para empeorar la situación, su esposa también presentó una demanda de divorcio. Resultó que Camila no había sido la primera aventura laboral de Rodrigo, solo la primera que había quedado documentada con tanta precisión. El gerente distrital viajó personalmente a Phoenix para realizar entrevistas presenciales. Lo que comenzó como un caso aislado pronto se transformó en algo mucho más grande. 3 empleadas adicionales presentaron denuncias formales. Hablaron de comentarios fuera de lugar, trato preferencial hacia ciertas trabajadoras y promesas veladas de ascenso. Una de ellas declaró que, tras rechazar una invitación a beber después del trabajo, fue relegada durante medio año a las tareas más ingratas de la tienda. La investigación se amplió de inmediato y dejó de ser un simple asunto administrativo. Antes de que terminara el mes, Rodrigo fue despedido con causa. No hubo indemnización ni despedida formal. Solo una caja con objetos personales, una firma rápida y una caminata silenciosa hasta su coche. Su salida tuvo consecuencias inmediatas para Camila. Fue degradada a jornada parcial. El nuevo gerente distrital no quería a nadie asociado al escándalo en un puesto visible. Sus horas semanales cayeron de 40 a 15. Le asignaron turnos que nadie quería cubrir, domingos por la mañana y noches de mitad de semana. Pasó de tener ingresos estables a contar cada moneda para cargar combustible. En paralelo, su círculo social se evaporó. Fernanda y Valentina dejaron cualquier intento de cordialidad y se mostraron abiertamente hostiles. Otros amigos en común ya habían visto las capturas circulando y optaron por el silencio. Nadie quería quedar vinculado a alguien expuesta públicamente por mentir y engañar.
Personas que conocía desde hacía años dejaron de responder llamadas o mensajes. El aislamiento fue rápido y contundente. Su hermana Paula intentó comunicarse conmigo una única vez. Quiso mediar, suavizar la situación. Dijo que Camila estaba atravesando un mal momento, que no podía pagar el alquiler y que estaba durmiendo en un sofá prestado. Le respondí enviándole exactamente las mismas capturas que ya habían visto otros. No añadí palabras. Después de eso, no volvió a escribir. La versión que Camila había intentado imponer dentro de su familia no resistía el peso de la evidencia. Cuando las mentiras sostienen toda una vida, el colapso es inevitable. 3 semanas después de la notificación oficial, su abogado contactó al mío para hablar de un acuerdo. ¿Quiere negociar?, me dijo. No entendía qué quedaba por negociar. El acuerdo prenupcial era claro, específico y exhaustivo. Pedía apoyo transitorio, ayuda para el primer y último mes de alquiler y gastos de mudanza. Mi respuesta fue inmediata: no. Había tenido trabajo, una casa y un matrimonio estable. Lo perdió todo por una decisión consciente. Resolver las consecuencias ya no era mi responsabilidad. Mi abogado transmitió el mensaje. El abogado de Camila no insistió. 4 semanas después, el divorcio quedó finalizado. Camila renunció legalmente a cualquier reclamo sobre la casa, mis ahorros para el retiro y mis ingresos futuros. Conservó su coche, su ropa y el contenido de su cuenta bancaria, que era mínimo. Cuando todo estuvo firmado, mi abogado me llamó. Me dijo que era uno de los divorcios más simples que había gestionado en años. Que el prenupcial era prácticamente indestructible. Que mi madre había sido previsora e inteligente. Le dije que le enviara flores. Se las merecía. El plazo para retirar pertenencias había vencido hacía semanas. Durante la primera semana tras las órdenes temporales, Camila apareció con su hermana y un par de cajas. Me quedé en la puerta mientras recogían ropa, artículos personales y algunos álbumes. Intentó llevarse el televisor. Me negué. Quiso los electrodomésticos. Me negué otra vez. Insistió con unos cojines decorativos que había comprado. Esos se los dejé. No por generosidad, sino porque no valían la discusión. Paula me miró con desprecio durante toda la visita, como si yo fuera el responsable de todo. Como si protegerme fuera un acto cruel. En algún momento murmuró algo sobre el karma. Le respondí con calma que el karma ya había actuado. Por eso su hermana estaba empacando. Antes de irse, Camila hizo un último intento. Se detuvo en la puerta, llorando, hablando de amor, de empezar de nuevo, de renunciar a su trabajo y cortar contacto con Rodrigo. Le hice una sola pregunta, directa y sin rodeos: ¿cuándo dejó de quererme lo suficiente como para no engañarme? No respondió. No pudo. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Me observó unos segundos más, esperando una grieta, una palabra que le diera espacio para insistir. No se la di. Cuando terminó, me devolvió la llave y cerré la puerta. La mañana en que el divorcio quedó oficialmente cerrado, me desperté temprano. Preparé café y vi salir el sol desde la cocina. A las 8 en punto sonó el timbre. Fernanda y Valentina estaban en el porche. Valentina sostenía una caja de pastelería. Trajimos un regalo de inauguración, dijo Fernanda. Respondí que las inauguraciones eran para mudanzas. Valentina sonrió. También sirven cuando algo indeseable se va. Las dejé pasar. Se acomodaron en la sala. Valentina dejó la caja sobre la mesa. A través de la tapa transparente se leía un mensaje en letras rojas: adiós definitivo. El timbre volvió a sonar. Abrí la puerta sin prisa. Camila estaba en el porche, sosteniendo una caja de cartón contra el pecho. Su postura era rígida y su voz, cuando habló, sonó apagada, casi sin emoción. El tribunal dijo que hoy podía venir a buscar lo que quedaba, dijo. La última vez dejé algunas cosas en el garaje. Solo vengo por eso. Entonces levantó la vista y las vio. Fernanda y Valentina estaban sentadas en el sofá. Mi sofá. Dentro de mi casa. La miraban sin disimular el desprecio, como si su sola presencia les resultara ofensiva. El gesto de Camila se endureció de inmediato. ¿Qué hacen ellas aquí?, preguntó, señalándolas. Dijiste que volverían cuando todo esto terminara. Ya terminó, respondí con calma. El divorcio es definitivo. Sus ojos se desviaron hacia la mesa del centro, donde estaba la caja de la torta. Leyó las letras escritas en la tapa y su expresión se deformó de rabia. Esto es enfermizo, espetó. Todos ustedes están enfermos. Valentina se puso de pie de golpe. ¿Enfermos?, repitió. Tú arruinaste mi ascenso. Le dijiste a mi jefe que yo era emocionalmente inestable. Me usaste como coartada mientras engañabas a tu esposo, y ahora vienes a dar lecciones morales. Fernanda se levantó también, cruzándose de brazos. Y conmigo hiciste lo mismo.
Fuiste por la oficina diciendo que yo estaba resentida y celosa. Inventaste rumores sobre mi vida personal mientras fingías ser nuestra amiga. La caja de Camila cayó al suelo. Sus manos temblaban. Cometí errores, dijo, mirando alrededor, pero esto es cruel. ¿Están disfrutando esto? Sí, respondió Valentina sin dudar. Lo estamos disfrutando. Caminó hasta la mesa, abrió la caja y levantó la torta con ambas manos. Camila apenas tuvo tiempo de reaccionar. Valentina dio un paso al frente y le estampó la torta directamente en la cara. El glaseado blanco y las letras rojas se esparcieron por su rostro, su blusa, su cabello y el piso. Intervine de inmediato. Ya basta, dije con firmeza. Fue gracioso durante un par de segundos, pero podía volverse caro si Camila decidía denunciarlo. La realidad siempre tiene la costumbre de arruinar los momentos impulsivos. El silencio cayó sobre la sala. Camila sollozaba, limpiándose el glaseado de los ojos. Cuando pudo ver, las lágrimas corrían por sus mejillas, abriéndose camino entre el desastre blanco. Matías, susurró. Por favor, no dejes que hagan esto. No permitas que me quiten mi lugar. Sé que fallé, pero puedo cambiar. Puedo hacerlo mejor. No tires 6 años a la basura. Me levanté y caminé hacia ella. Por un instante, pareció convencida de que iba a consolarla, de que todavía quedaba algo del hombre al que había descrito como predecible, como un mueble más. Tomé su caja del suelo y caminé hacia la puerta. Es hora de que te vayas, Camila. Su rostro se desmoronó por completo. El divorcio ya terminó, añadí. Recuperaste lo que era tuyo. Aquí no queda nada para ti. Pasó junto a mí, con restos de glaseado cayendo sobre el porche, tomó la caja de mis manos y se marchó sin mirar atrás. Cerré la puerta. Fernanda y Valentina seguían de pie en la sala, observándome con una expectativa silenciosa. ¿Y ahora qué? Preguntó Fernanda. Las miré con atención. Me habían ayudado, sí. Me dieron pruebas, estuvieron presentes cuando Camila regresó, y se quedaron hasta el final. Pero no era ingenuo. Personas capaces de fingir amistad durante meses con alguien a quien detestan, de acompañarla incluso en un viaje solo para reunir información, de esperar el momento exacto para atacar, no eran buenas personas. Eran depredadoras que habían elegido un objetivo. Hoy fue Camila. Mañana podía ser cualquiera. Tomé mi billetera del mostrador. Hay una pizzería a la vuelta, dije. Voy a pedir algo. Comen y luego será mejor que se marchen. La confusión cruzó sus rostros. ¿Marcharnos? Preguntó Valentina inclinando la cabeza. Supusieron mal, respondí. Ninguna de las dos es mi tipo. El silencio se volvió espeso. Fernanda fue la primera en recomponerse. Rió, pero sin alegría. Está bien. Lo entendemos. Pensaron que, después de ayudar a derribar a una mujer, ocuparían su lugar, aclaré. Yo no soy un premio, y no me interesan personas que pasan meses fingiendo amistad solo para destruir a alguien. Estábamos de tu lado, protestó Valentina. Estaban de su propio lado, respondí. Coincidimos en odiar a la misma persona, nada más. Eso no es lealtad. Pedí la pizza desde el teléfono. ¿Así funciona esto? Continué. Comemos porque hicieron algo que merece reconocimiento. Hablamos un rato. Luego se van. No somos amigos. No vamos a salir. Solo compartimos un enemigo durante 5 semanas. Se miraron entre ellas. Fernanda se encogió de hombros. ¿Puedo comer? Se quedaron cerca de 1 hora. La pizza estaba decente. La conversación fue superficial, sin profundidad. Cuando terminaron, tomaron sus cosas y caminaron hacia la puerta. Valentina se detuvo un segundo en el porche. No eres lo que esperaba, dijo. ¿Y qué esperabas? Alguien más fácil de leer. Sonreí. Ese era el hombre de antes. El que nunca hacía nada. No supo qué responder. Se marcharon. Las vi subir al auto y alejarse. Cerré la puerta, me senté en mi sofá, en mi casa, con mi vida finalmente bajo mi control, y encendí el partido. El silencio era distinto ahora. No era soledad. Era paz. Esa noche me pedí una buena cena. Bife, término medio, un corte caro que nunca compraba porque Camila prefería ahorrar para el salón de belleza y bolsos de diseñador. Comí despacio, disfrutando cada bocado. A la mañana siguiente el despertador sonó antes de que saliera el sol. No lo apagué de inmediato. Me quedé unos segundos mirando el techo, respirando hondo, entendiendo que no tenía que rendirle cuentas a nadie. Me levanté, abrí la ventana y dejé entrar el aire frío. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. En lugar de correr, caminé sin rumbo por el barrio. Calles vacías, persianas cerradas, algún repartidor madrugador. Pensé en lo mucho que había comprimido mi vida para encajar en un molde que nunca fue mío.
Volví a casa cuando el cielo empezaba a aclarar y preparé café fuerte, sin medir cantidades ni escuchar comentarios sobre la cafeína. Más tarde pasé por la ferretería. Compré pintura, herramientas nuevas y una lámpara que llevaba meses mirando sin animarme. Pasé el resto del día trabajando en la casa, arreglando detalles que siempre había postergado porque no era el momento. Cada tornillo ajustado, cada pared renovada, se sentía como una decisión recuperada. Esa semana hice cambios simples pero firmes. Reorganicé horarios, cancelé compromisos que ya no me aportaban nada, volví a llamar a personas que había dejado de ver por pura inercia. No para explicar nada, solo para retomar conversaciones reales. Un sábado temprano cargué el auto y conduje fuera de la ciudad. Sin destino fijo. Paré en un pueblo pequeño, desayuné en un bar sin nombre, observé a la gente pasar. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Esa sensación fue más liviana que cualquier victoria. Al regresar, la casa me recibió distinta. No porque hubiera cambiado tanto, sino porque ahora era mía de verdad. Me senté en el living con las luces apagadas, escuchando el sonido distante del tráfico, entendiendo que no necesitaba llenar cada espacio con ruido para sentirme acompañado. No hubo celebración, ni discursos internos, ni promesas exageradas. Solo una certeza tranquila, había cerrado una etapa sin dejar partes de mí atrapadas en ella. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una carga, sino como un espacio abierto, esperando ser usado con intención.